La sexta extinción. Las extinciones masivas son un evento en la historia de la Tierra donde un gran número de especies mueren en un corto periodo de tiempo geológico, lo que resulta en una disminución significativa de la biodiversidad en el planeta. Existen 5 eventos de extinción masiva bien documentados en la historia de la Tierra. Estos son: 1. Extinción masiva del Ordovícico silúrico. Ocurrió hace unos 443 millones de años y se cree que se debió a un enfriamiento global del clima y a la disminución del nivel del mar. 2. Extinción masiva del Devónico. Ocurrió hace 359 millones de años y se cree que se debió a un cambio en los patrones climáticos globales. 3. Extinción masiva del Pérmico-Triásico. Ocurrió hace unos 252 millones de años y es la extinción más grande de la historia de la Tierra, en la que se estima que desapareció entre el 70 y el 90% de las especies animales. Se cree que se debió a una combinación de factores como la actividad volcánica masiva y el calentamiento global. 4. Extinción masiva del Triásico-Jurásico. Ocurrió hace unos 201 millones de años y se cree que se debió a la actividad volcánica masiva y el cambio climático. 5. Extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Ocurrió hace unos 65 millones de años y se cree que se debió a la caída de un asteroide gigante en la península de Yucatán en México, que provocó un invierno nuclear global y un cambio climático masivo. Esta extinción marcó el fin de la era de los dinosaurios. Después de cada extinción masiva, las especies supervivientes tienen la oportunidad de evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Charles Darwin fue uno de los primeros científicos en reconocer que las especies pueden extinguirse. En su obra, El origen de las especies, Darwin argumentó que la extinción es un proceso natural en la evolución de la vida en la Tierra. Darwin sostuvo que la selección natural puede llevar a la adaptación de las especies a su entorno, pero también puede hacer que ciertas especies se vuelvan obsoletas y eventualmente se extingan. Además, sugirió que las especies pueden competir por los recursos, lo que puede llevar a la extinción de las especies más débiles y menos adaptadas. En su libro también señaló que la extinción de las especies no es un proceso repentino, sino que ocurre a lo largo del tiempo. Sin embargo, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, el ritmo de la extinción de animales ha aumentado de forma significativa debido a la creciente influencia humana en el medio ambiente. Desde entonces, la tasa de extinción de especies ha aumentado de manera alarmante debido a las actividades humanas como la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras y el cambio climático. Esto ha llevado a la pérdida masiva de hábitats naturales y la desaparición de muchas especies de animales en todo el mundo. Actualmente, estamos en una época de extinción masiva de especies, también conocida como la sexta extinción masiva, en la que la tasa de extinción de especies es significativamente mayor que las tasas naturales de extinción. Se estima que el 25% de las especies animales están en peligro de extinción. El 99% de las especies que han vivido en la Tierra se han extinguido. Desde 1970, la población de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios en todo el mundo ha disminuido en un 60%. Se estima que la mitad de las especies de coral del mundo ha desaparecido en los últimos 30 años. La tasa de extinción de especies es 1000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Se estima que actualmente se extinguen unas 200 especies al día. Algunas especies en peligro hoy en día son
Tigre de Sumatra. Se estima que quedan menos de 400, principalmente en bosques tropicales y subtropicales de Sumatra. Canguro arborícola de Matsie. Se estima que quedan menos de 2500, principalmente en las montañas de Papúa Nueva Guinea. Rinoceronte de Java. Se estima que quedan menos de 80, principalmente en Indonesia. La principal causa de riesgo de extinción es la caza furtiva para obtener sus cuernos, que son altamente valorados en la medicina tradicional asiática. Gorila oriental. Se estima que quedan alrededor de 1000, principalmente en las selvas de África Central. Elefante forestal africano. Se estima que quedan alrededor de 415,000, principalmente en las selvas de África Central y Occidental. La principal causa de riesgo de extinción es la caza furtiva para obtener su marfil, así como la pérdida de hábitat debido a la expansión humana. Vaquita marina. Se estima que quedan menos de 10, principalmente en el Golfo de California. La principal causa de su riesgo de extinción es la captura incidental en redes de pesca. Leopardo de las nieves. Se estima que quedan alrededor de 4.500 a 7.000, principalmente en las montañas de Asia Central y Oriental. León africano. Se estima que quedan alrededor de 20.000, principalmente en las llanuras de África subsahariana. León marino de Steller. Se estima que quedan alrededor de 50.000, principalmente en la costa del Pacífico de América del Norte. Nutria del Río del Sur. Se estima que quedan alrededor de 1000, principalmente en los ríos de Argentina, Chile y Uruguay. La principal causa de riesgo de extinción es la pérdida de hábitat debido a la construcción de represas y la contaminación del agua. Aquí te presento algunas películas que tratan sobre la extinción masiva. Racing Extinction. Un documental que explora la pérdida masiva de especies animales y las causas detrás de la sexta extinción masiva. Chasing Coral. Este documental se centra en la muerte de los arrecifes de coral, que son hábitats críticos para muchas especies marinas debido al cambio climático. The Ivory Game. Un documental que expone el comercio ilegal de marfil y su impacto en la población de elefantes africanos que se encuentran en peligro de extinción. Before the Flood. Este documental presenta la evidencia científica del cambio climático y su impacto en el medio ambiente y la biodiversidad. The Sixth Extinction. Este documental explora la sexta extinción masiva y las causas detrás de ella, con un enfoque en la pérdida de hábitats naturales. Las principales causas de extinción de las especies en la actualidad son las siguientes: pérdida y degradación de hábitats. La destrucción de los hábitats naturales, ya sea por la deforestación, la urbanización, la agricultura o la construcción de infraestructuras, reduce la cantidad y la calidad de los lugares en los que las especies pueden vivir y reproducirse. Especies invasoras. La introducción de especies foráneas en un ecosistema puede provocar una competencia desigual por los recursos, la transmisión de enfermedades y la depredación, lo que puede llevar a la desaparición de especies autóctonas. Cambio climático. El cambio climático es una amenaza creciente para muchas especies. Las alteraciones en los patrones de precipitación, las temperaturas externas y los cambios en la disponibilidad de recursos pueden alterar los ciclos reproductivos, las migraciones y otros aspectos de la vida de las especies. Contaminación. La contaminación del aire, el agua y el suelo puede afectar la salud de las especies y su capacidad para reproducirse y sobrevivir. Sobreexplotación. La sobreexplotación excesiva de recursos animales, como la pesca o la caza, pueden poner en peligro la supervivencia de las especies. Es importante tener en cuenta que estas causas no actúan de manera aislada, sino que a menudo se combinan y se refuerzan entre sí,
lo que aumenta el riesgo de extinción de las especies. Es importante tener en cuenta que estas causas no actúan de manera aislada, sino que a menudo se combinan y se refuerzan entre sí, lo que aumenta el riesgo de extinción de las especies. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para abordar estas causas y proteger la biodiversidad de nuestro planeta. La pérdida de especies animales tiene graves consecuencias para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de muchas especies, incluyendo a los humanos. Además, muchas especies de animales tienen propiedades medicinales que pueden ser importantes para la investigación científica. La pérdida de especies también puede tener impactos económicos negativos, como la disminución del turismo y la pesca. La sexta extinción masiva es un problema grave y urgente que debemos abordar. Es importante tomar medidas para proteger y conservar la biodiversidad y reducir la tasa de extinción de especies. Podemos hacer nuestra parte apoyando la conservación de especies en peligro de extinción, reduciendo nuestro impacto en el medio ambiente y apoyando a las organizaciones y políticas que promueven la protección de la biodiversidad. Juntos podemos marcar la diferencia y ayudar a preservar la vida en nuestro planeta.